Traten de no comer mucha rosca de reyes, hasta que no les duela la pancita al rato. Ya ve que estamos en un periodo de aumento de contagios. Las decisiones las van tomando ustedes y su familia, cuídense mucho. Sé que se acostumbra a reunirse las familias a hacer el corte de la rosca de reyes. Con los debidos cuidados, si ustedes se van a reunir con sus familiares, con sus primos, tíos y demás, cuídense mucho. Hagan caso a las recomendaciones de la sana distancia. Usen correctamente el cubreboca. Eviten estar saludándose así de mano, así, y después abrazarse y besarse, porque no sabemos quién tiene y quién no tiene. Nada más precauciones, ¿sale? Y disfruten su rosca de reyes en caso de que la vayan a cortar. Y si ya lo cortaron, espero que la hayan disfrutado. Hay quienes pues cortan más de una rosca, una familiar, otro con los primos, otro con los amigos, en los diferentes ámbitos. Bueno, la rosca de reyes es una tradición que nos llegó de los europeos, pero que ha sido bastante asumida y transmitida, o sea, fue bien aceptada por los indígenas de México y lo han hecho suyo, sobre todo en la región del centro de la República Mexicana. Es una gran tradición, incluso los regalos navideños se entregan el día de hoy y no en Navidad como acostumbramos aquí. En el centro de la República son los Reyes Magos quienes dan los juguetes navideños a los niños y no tanto Santa Claus como acostumbramos más en esta zona, debido a que Yucatán estuvo separado de la República Mexicana, no había una comunicación tan inmediata, no hubo tanta influencia del centro de la República en cuestiones de costumbres y tradiciones. Pero la rosca de reyes es una tradición adoptada muy bien, los ingredientes que le ponen, uno que está prohibido, el acitrón, que es fruta cristalizada, que es una especie de cactus, la procesan adecuadamente y las vuelven como fruta cristalizada, son esos de color verde, a veces rojo o amarillo, le ponen un colorante y lo van poniendo sobre la rosca. Era un ingrediente básico, pero tomado de un elemento propiamente de la región mesoamericana, de esa planta conocida como acitrón. Nada más como comentario cultural. Entonces entramos en materia hoy. Las tradiciones son un elemento importante de la unidad cultural desarrollada en los pueblos mesoamericanos. La pertenencia, en primer lugar, Mesoamérica es una región, como vimos en las últimas clases del año pasado. Mesoamérica es una región ubicada en el actual territorio mexicano, que va desde Nayarit, muy cercano a Sonora, toda la península de Yucatán y Chiapas. El espacio geográfico de Mesoamérica se extiende hasta con Costa Rica, todo Guatemala, partes de Honduras. Esta región fue cuna de diversas civilizaciones dentro de ese vasto territorio. Estuvieron en la parte norte, estuvieron los purépechas. En la parte occidental encontramos a los zapotecas y sus derivados. En la parte central estuvieron los náhuatl, mexicas, estuvo la cultura teotihuacana, estuvo la cultura tolteca. En el sur tenemos a los olmecas y a los mayas como los más representativos de la cuna de ese espacio cultural conocido como Mesoamérica, que significa en medio de América.
se creó una vasta infraestructura urbana, serían las primeras ciudades que aparecen en este territorio del continente americano. ¿De dónde parte la presencia humana en el continente americano? Hace aproximadamente 30.000 años llegaron los primeros humanos al territorio que hoy ocupa México. Imagínense, hace 30.000 años que existe la presencia de seres humanos en México. No quiere decir que llegando se volvieron una civilización, sino que hubo un proceso de adaptación y apropiación al territorio. Llegaron grupos de cazadores y recolectores. Como les platicaba en diciembre, se cree que en los periodos glaciares, en los periodos de las eras de hielo, donde se unían los continentes por medio del congelamiento de los océanos, en el estrecho de Bering, grupos de cazadores y recolectores estaban siguiendo la migración de animales de caza, y en ese seguimiento se trasladaron a lo que es el territorio americano y fueron bajando desde la zona del actual Alaska hasta poblar la Patagonia. Esa es una de las teorías más aceptadas, pero también les mencionaba que existe otra teoría. Vamos a usar este mapa para recordarla, que grupos humanos de aquí del centro de África, por alguna razón no explicada, por medio de balsas o embalses, se fueron trasladando a esta zona del actual país Brasil. En diferentes condiciones, no han logrado descifrar exactamente, pero sí han encontrado evidencia de rastros humanos de origen africano en esta zona. Y de esta zona, de Chile y Perú, han encontrado la presencia de rastros de los pobladores asiáticos que fueron poblando las islas indonesias, polinesias, y hasta para esta zona donde está la isla de Pascua, que pertenece a Chile, hay algunas pequeñas islas que de cierto modo llegaron a tener contacto con esta región y que cree que también por este camino se fueron poblando el continente americano. Pero la mayor población fue para esta zona, que es conocida como el Estrecho de Bering. De los grupos cazadores recolectores fueron poblando esta zona y fueron bajando hasta llegar a esta zona que es conocida como la Patagonia o Tierra de Fuego, desde aquí hasta aquí. En México, desde 30.000 años, que es bastante. Solo fíjense, del 30.000 que hay presencia de seres humanos en el territorio mexicano, hasta el 5.000 empiezan a aparecer evidencias de las primeras plantas cultivadas. Pasaron 25.000 años aproximadamente en que los grupos que fueron poblando el actual territorio mexicano se dedicaban a la caza-recolección. Grupos nómadas que se movían en lo largo y lo ancho del territorio mexicano, las zonas selváticas, los bosques, las praderas, los páramos, desiertos, se asentaban en las zonas, generalmente se asentaban en las zonas donde había agua, cerca del mar, cerca de los lagos, lagunas, ríos, arroyos, cenotes, como en el caso yucateco. Ahí se iban asentando por un tiempo las poblaciones, agotaban los recursos, se agotaba la caza y la recolección y se trasladaban. Ellos empezaron a tener lo que se conoce como ciclos de peregrinación, de donde se movían de un punto a otro. Para la llegada de los europeos, tanto españoles como ingleses y franceses, ellos intervienen o interfieren con esos procesos migratorios que tenían algunos pueblos que se movían
tanto en el norte del actual territorio mexicano como el sur y centro de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacían estos grupos de cazadores y recolectores? Según este mapita, habían grupos que en temporada invernal se movían hacia el sur y en temporada de primavera estaban en la zona norte, entre Canadá y Estados Unidos. Pero cuando llegaba el frío invierno con las nevadas, que por alguna razón ustedes ya conocen, que se congela toda esta zona, iban buscando las regiones más cálidas y se movían hacia esta zona de México. Con la llegada de los europeos, los ingleses conquistaron desde la Florida hasta esta parte y los franceses de la actual Nueva Orleans hasta el Canadá. La Luisiana se movía en toda esta vasta región y ellos, cuando se asentaban, impedían que los grupos nómadas o seminómadas que habitaban estos grandes extensos territorios de la Unión Americana se movieran hacia México. Lo mismo sucedió con los españoles, que dominaron hasta esta zona conocida como la Alta California. Las misiones que se fundaban en esta región del norte, habían emplazamientos de soldados que impedían ese libre tránsito de estos grupos de cazadores y recolectores, que desde hace 30,000 años tenían presencia en esta zona y se movían libremente para acá hasta que llegan estos europeos y empiezan a impedirlo. El ser humano es resiliente. ¿A qué se refiere esto? Se va adaptando a las nuevas circunstancias y va creando nuevas estrategias de supervivencia. La cultura está prácticamente inmersa dentro de este dinamismo. Me lo puedes prohibir, pero no me lo puedes evitar. Yo buscaré el modo de cómo realizar esta costumbre o esta tradición. Durante el periodo del auge nequenero aquí en Yucatán, los señores hacendados eran dueños de las tierras. Les permitían a los campesinos, peones acasillados y campesinos, cultivar las tierras de los planteles enequenales. Es decir, ellos hacían la milpa y cuando se quitaba la milpa sembraban enequén. Pero les tenían prohibido cazar porque las piezas que habían en el monte, venados, conejos, tapires, entre otras de la fauna yucateca, pertenecían al señor hacendado. Los arqueólogos, cuando han hecho excavaciones en las zonas urbanas o donde habitaban los peones, han encontrado huesos de conejo, huesos de venado, iguanas, tejones, mapaches. ¿Qué significa eso? Que aunque el dueño les prohibía continuar con sus prácticas de caza, ellos lo seguían realizando, porque el ser humano es así. Y al dueño lo engañaban, les decían que no lo estaban haciendo, o cazaban una pieza y se lo llevaban al señor hacendado, para que él esté contento. Esto que sucedió en pequeño aquí en Yucatán, sucedió de modo mayor en lo largo y ancho del territorio mexicano. Llega una cultura, impone sus condiciones, aparentemente se obedece completamente, pero esa capacidad de resiliencia que tiene el ser humano y la cultura hace que continúen con algunas prácticas o tradiciones. Si no, imagínense, 500 años de evangelización o más de 500 años de evangelización en México y aún se siguen haciendo prácticas de rituales y de cacerías dentro del monte. No sé si lo han escuchado, algo que se llama huajicol. ¿Les suena? Él en nada, nunca ha visto un huajicol, chachac, petición de lluvia, nada, nadie. Son algunas prácticas que los campesinos indígenas
aquí en Yucatán realizan, pero en lo largo y ancho de México se siguen haciendo esos rituales. La danza del venado, ¿la han visto? Nunca han visto la danza de venado de Sonora, donde alguien se pone una cabeza de venado y empieza a bailar en el desierto. Esto es un ritual de caza que es legendario, podemos decir milenario, que los grupos humanos que se asentaron en esa zona realizaban, pidiéndole permiso con esa mentalidad politeísta, pidiéndole permiso a los señores o dioses de la casa o los dioses de los venados que les permitan tomar algunas piezas para su consumo y para su vestimenta. Y hacen ese ritual de la danza del venado, por mencionar alguno. Alguien me puso en su tarea los voladores de Papantla. Es un ritual agrícola que se hace en el periodo de febrero. Se acostumbran en las fiestas cercanas a la Candelaria, que es muy cercano al periodo de cosecha. Hacen este ritual de bajar. Son 4 voladores que representan cada uno un punto cardinal. Su atuendo es muy característico con colores diferentes, simbolizando algunos de los puntos cardinales. Es una costumbre también milenaria que hasta el día de hoy sigue presente a pesar de los esfuerzos de los españoles de erradicar lo que ellos consideraban rituales satánicos o contrarios a la fe cristiana. Desde su cosmovisión de los españoles, sigue presente, porque la cultura es viva, es dinámica y busca el modo o la manera de permanecer. Poniendo otro ejemplo, que es muy común. Lo peor que podemos hacer es prohibir, porque si prohibimos algo, al quien se lo prohibimos va a buscar el modo de continuar haciéndolo. Se dan muchos los casos, no actualmente, sino en un pasado no tan remoto, cuando un papá o unos padres de familia le prohibían a un hijo o una hija verse con su prometida, no prometida, su pretendienta o pretendiente, o con la que quería formar una familia y se lo prohibían, al final de cuentas terminaban juntos, a pesar de la prohibición de los padres, en más de las veces, salvo en algunas ocasiones que no se continuaba. Es algo que nosotros tenemos, como les platicaba el día de ayer. ¿Por qué algunos de ustedes, varones, tienen el pelo largo en este momento? No es solamente la pandemia, sino tiene que ver con un sentido de pertenencia y un sentido de rebeldía, que es natural en el ser humano. Si no, váyanse a las fotografías de los años 60, donde hacían así la gente, amor y paz, paz y no guerra. No están haciendo nada nuevo el día de hoy, sino están repitiendo patrones de esa capacidad resiliente que tiene el ser humano, de ser, del no conformarse y siempre cuestionarse. ¿Por qué los jóvenes deben tener el pelo corto cuando van a la escuela? Existe una razón de peso. Nadie quiere participar hoy. ¿Por qué creen que los alumnos varones tienen que tener el pelo corto para ir a la escuela? Para diferenciarse un poquito. ¿Va a prestar menos atención o más atención por tener pelo largo o pelo corto? No. No es la cuestión del pelo en sí, sino es de inculcarles disciplina y obediencia hacia una autoridad. Si son rebeldes ahora, si no obedecen o acatan una disposición, en un futuro pueden que sigan igual. Imagínense, ¿quiénes tienen el pelo largo? Eduardo, Alex, Alberto, más o menos ahí la lleva.
en este momento Ernesto, como tiene un poco el pelo también rizado, no se ve tan, digo, ondulado, no se ve tan largo. Diego, pues también tiene un poco el pelo largo. Hoy en día, en clase, si estuvieran yendo a clase, no les hubiesen permitido entrar, no porque vayan a prestar mayor o menor atención, sino por una cuestión de disciplina. Algunos de ustedes es médico, puede tener el pelo largo por cuestiones de higiene y salud. Algunos de ustedes está trabajando como ya sea obrero o ingeniero en una fábrica donde existe maquinaria de precisión y de engranaje, donde van girando las maquinarias. Puede tener el pelo largo y suelto. Por su seguridad, no. El hecho de tener el pelo corto en la escuela es una cuestión de disciplina, no porque vayas a atender más o menos, sino para que aprendas a tener una disciplina que cuando se te dice existe una razón más allá de. Pero ¿qué hacemos o qué hacen los adolescentes? Yo fui adolescente y alguna vez también me rebelé contra las autoridades. Lo importante es que ustedes vayan teniendo la disciplina para esta cuestión. Ahora no les va, ahora se les está enseñando para que en un futuro no vayan a tener dificultades. Es la misma razón por la que las compañeras o sus compañeras mujeres deben tener el pelo corto o nada más que corto, el pelo amarrado. Es cuestión de disciplina. Es para que ustedes tengan una disciplina, no porque vayan a atender mejor o vayan a aprender más. Es una cuestión disciplinaria. Lo mismo el uniforme, es una cuestión disciplinaria. Esto que vamos a ver ahora está ligado con lo que estamos viendo o está vinculado con la materia de español de la diversidad lingüística. México es una nación multicultural, compuesta de muchos pueblos. Pueblos originarios y pueblos que llegaron. Hay presencia no solamente española, hay presencia de italianos, de alemanes y en países más recientes, como hay una comunidad argentina aquí en México, uruguaya y colombiana, que son naciones más recientes, pero también tenemos naciones milenarias, como son la comunidad sirio-libanesa, que son sociedades mucho más antiguas que van conservando sus costumbres y tradiciones dentro del territorio mexicano. Existe una comunidad sirio-libanesa presente en México y que forman parte de nuestra cultura y que nos han heredado elementos que están vivos y presentes en el México actual. Palabras, comidas, costumbres que se tienen. ¿Quién de ustedes no ha comido un kebab? Bueno, así se dice en sirio-libanés, kebab. ¿Cómo le decimos nosotros? Kibis. ¿Han comido kibis alguna vez en su vida? Es una comida sirio-libanesa, con ingredientes ya un poco más mezclados, pero con una tradición milenaria. Las cremas que acostumbramos comer en estas fiestas, el de garbanzo, la crema de ajo, la crema de cebolla con la que acompañamos nuestras frituras, son herencia sirio-libanesa. Los niños envueltos. Ernesto, ¿usted conoce los niños envueltos? Andrea, la comida que llama niños envueltos. ¿Cómo los conoce usted? A ver, descríbame cómo son. Son como hojitas de repollo cocidas con carne o cola dentro y tomate afuera. Y se hace una salsa que aquí le llamamos col, pero en una alta cocina le llaman bechamel. Hacen una salsa bechamel que es harina con mantequilla, caldo de pollo
se hace esa salsita blanca que nosotros le llamamos col o relleno blanco. Y allí ponen, actualmente aquí lo hacemos con hoja de repollo, como dijo Andrea. En la receta original utilizan la hoja de parra. Dirán, ¿qué es una parra? ¿Alguien conoce la parra? Comen uvas. La parra es la hoja tierna de la uva. Con eso también te pueden hacer los niños envueltos, con esta hoja tiernecita, que es comestible, no la dura y seca, sino con la tierna. Solo por mencionar a la cultura sirio-libanesa. También tenemos presencia asiática, más del lejano oriente, coreanos, chinos y japoneses que hacen su comunidad aquí en México y que están dejando su presencia y están dejando lo que se llama como impronta, elementos dentro de la cultura que vamos asimilando nosotros de modo natural, si no vean toda la pirotecnia que tenemos. Y ¿alguien tiene idea o recuerda cuándo empezaron a elevar globos de Cantoya, región de Cantoya, China, aquí en México? En el Año Nuevo. Es una costumbre china elevar globos de Cantoya durante una transición, un cambio de año. Y lo hemos adoptado bastante bien. No sé, bueno, este año no hubo tantos. En años anteriores ha habido muchísima presencia de globos de Cantoya durante la transición de año, del año viejo al año nuevo. A las 12 de la noche ves volando cientos de globitos de Cantoya. Una tradición china que nosotros hemos adoptado aquí en México de un modo casi natural o normal. Para terminar el día de hoy, México tiene una diversidad étnica muy grande, pero también hay que reconocer la presencia de otros grupos que algunas veces no se mencionan, como les decía hace un momento, sirio-libaneses, coreanos, chinos, italianos, alemanes, que se han adentrado acá. Y los menos recordados, los afrodescendientes. En la costa chica de Guerrero existe una población de afrodescendientes. Lo mismo en las zonas de Veracruz y en otras partes de modo minoritario en Puebla, Morelos. Queda reminiscencia de esos grupos de esclavos que trajeron los españoles y que hoy en día, después de la independencia, quedaron libres y nos empezaron a dejar su presencia, sus costumbres y sus tradiciones en la música y en la comida. Por ejemplo, Morelos, de la independencia, el que pone su paliacate aquí sobre su cabeza, él es un descendiente, él es un afrodescendiente, tiene sangre africana en su línea genética, o sus parientes o sus ancestros fueron africanos. Grandes compositores, como es el caso de Álvaro Carrillo de Oaxaca, también está ligado con lo africano y su tipo de música. Igual, el cajón de tapeo, que es una cajita que golpean y que hacen un ruido así muy peculiar, no de tambor, sino propio de las danzas africanas, es que se bailan en las jaranas veracruzanas o las jaranas de la zona de Guerrero, forman parte de esta herencia que nos dejaron los africanos y no hay que olvidarlo. Sí reconocer, como en la reflexión final que les pedía en diciembre,
¿Cuál es el futuro de esos grupos? No van a desaparecer por la capacidad resiliente que tenemos los seres humanos. Se van a perder algunas de sus costumbres y tradiciones, por supuesto, porque es parte también de la dinámica cultural. Pero ¿qué podemos hacer? Decía un maestro que tenía, si pones tu mano de este modo y ves una raya para acá, así, de un color más oscuro, posiblemente tú eres descendiente o eres afrodescendiente, eres descendiente de africano. En mi caso, por el tipo de sangre que yo tengo, soy tipo B, es muy probable que mis ancestros también hayan sido no solamente indígenas, sino también africanos. La mayor parte de aquí de América tienen el tipo sanguíneo A y O. La B viene de África y de Oceanía. Si alguno de ustedes tiene sangre B o AB, en sus ancestros puede aparecer alguien o algún africano. Y debemos sentirnos orgullosos de estos orígenes. Y en mi caso, yo soy súper multicultural.